Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química. En la clase de hoy vamos a hacer un vídeo completito en el cual vamos a hablar de los distintos tipos de procesos que tenemos dentro de la termodinámica y cómo aplicar las condiciones que suponen estos procesos al primer principio de la termodinámica. Así que bueno, para entender este vídeo vais a tener que tener claros unos 3 o 4 vídeos de los que ya hemos hecho hasta el momento, así que en la descripción os voy a dejar los enlaces a los vídeos. Uno es acerca de los tipos de sistemas, otro es el primer principio de la termodinámica y otro es cómo poner el trabajo en función de la presión y el volumen. Aparte os voy a poner por aquí una tarjeta para que no tengáis ni que ir a los comentarios y sea simplemente hacer un clic. Si ya tenéis estos conceptos claros, pasamos a explicar los 4 tipos de procesos y cómo se aplican cada uno de ellos al primer principio. Así que bueno, vamos a empezar. El primer tipo de procesos que vamos a estudiar es el proceso isotermo. Un proceso isotermo, casi que como dice el propio nombre, es un proceso que sucede todo el rato a la misma temperatura, es decir, desde el estado inicial al estado final no sucede ningún tipo de cambio de temperatura. Por lo tanto, un proceso isotermo significa a una temperatura constante. Y ahora vamos a ver cómo aplicar esta condición al primer principio de la termodinámica, que como ya vimos es la variación de energía interna es igual al calor más el trabajo. Muy bien, pues en este punto he de deciros que la energía interna de un sistema es una función que depende exclusivamente de la temperatura. O sea, podríamos decir que U es una función exclusiva de la temperatura. Por lo tanto, a cierta temperatura habrá cierta energía interna y a cierta otra temperatura habrá otra energía interna. Es decir, que para el mismo sistema, a la misma temperatura vamos a tener siempre la misma energía interna independientemente de la presión y del volumen. Por lo tanto, si estamos trabajando a una temperatura constante, así que fijaos, vamos a intentar desarrollar un poco esto. La variación de energía interna es igual a la energía interna final menos la energía interna inicial. Y si estamos diciendo que a temperatura constante la energía interna se mantiene constante, estamos diciendo que la final es exactamente igual que la inicial. Por lo tanto, 1 menos 1 o 5000 menos 5000 va a ser siempre 0. Si esto es igual que esto va a dar 0. Por lo tanto, la variación de energía interna va a dar 0 y Q más W también va a ser 0. Y de aquí, si despejamos la Q, nos quedaría que Q es menos el trabajo. Así que esta pequeña formulita de aquí debajo es exactamente la aplicación de la condición de un proceso isotermo al primer principio de la termodinámica. Así que esto lo que quiere decir es que en un proceso isotermo en el cual no hay variación de la temperatura, si sucede algún tipo de cambio en el calor, si sucede algún tipo de transferencia de calor, se verá reflejada en forma de trabajo. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tipo de procesos. Bien, los siguientes procesos que vamos a estudiar son los adiabáticos. Este tipo de procesos son los que suceden sin ningún tipo de intercambio de calor, es decir, por ejemplo, los sistemas aislados que teníamos, en los cuales no se puede intercambiar ni calor ni materia con el entorno. En este tipo de sistemas siempre se darían procesos adiabáticos, ya que no se puede producir ningún tipo de cambio de calor. Así que como el calor propiamente dicho es una magnitud que cuantifica el intercambio de calor, si decimos que no hay intercambio de calor, decimos que Q va a ser 0. O sea que en un proceso adiabático Q va a valer 0. Y ahora vamos a aplicar esto al primer principio de la termodinámica. Como ya sabéis, esta es la ecuación del primer principio de la termodinámica y ahora simplemente aplicamos esta condición. Si Q es 0, podemos prescindir de este término y nos quedaría que la variación de energía interna es igual al trabajo. Y esto es bastante curioso porque quiere decir que en un proceso adiabático en el cual no se intercambia calor con el entorno, si nosotros aplicamos trabajo o el sistema aplica un trabajo sobre el exterior, esto va a suponer una variación en la energía interna y como acabamos de ver, la energía interna es una función de la temperatura y por lo tanto una variación en el trabajo va a implicar un cambio de temperatura. Pasamos al siguiente tipo de sistemas. Ahora nos toca hablar de los procesos isócoros. Un proceso isócoro no es más que un proceso que sucede a un volumen constante, es decir, que de un estado A a un estado B no vamos a tener ningún tipo de variación en el volumen durante todo el proceso.
Y este tipo de procesos realmente son bastante comunes. Vosotros pensad que siempre que nosotros realicemos una disolución y hagamos una reacción dentro de esta disolución, por norma general, los disolventes no cambian de volumen durante una reacción. Así que generalmente podríamos decir que el 95% de todas las reacciones que se hacen en disolución son por norma general en volumen constante. Así que ya sabiendo esto, vamos a escribir la condición volumen constante y vamos a aplicar esta condición al primer principio de la termodinámica. Como ya sabemos, es que la variación de energía interna es igual al calor más el trabajo. Muy bien, pues en este caso ahora vamos a necesitar tirar de la fórmula que relacionaba el trabajo con la presión y el volumen que os he dejado en la descripción, ¿vale? Así que, como ya vimos, la variación de energía interna en este caso sería calor menos presión por la variación de volumen, que es lo mismo que el trabajo, ¿vale? El trabajo es exactamente lo mismo que esto. Así que ahora ya podemos aplicar tranquilamente esta condición en nuestra formulita. Fijaos que si el volumen es constante, quiere decir que el volumen final y el volumen inicial son exactamente el mismo, así que la variación de volumen va a ser 0 y presión por 0 también va a ser 0, así que todo este término se nos iría y quedaría que la variación de energía interna es igual al calor. Y en este tipo de procesos, como os he dicho que es muy frecuente que las reacciones se den en volumen constante, se suele poner aquí debajo una V pequeña para dejar claro las condiciones en las que hemos medido el calor en el sistema en concreto. Pasamos ya al último tipo de proceso y ahora finalmente vamos a estudiar los procesos que son un poco más matemáticamente complejos, que son los procesos isobáricos. Este tipo de procesos son aquellos que suceden a presión constante, es decir, desde el momento inicial hasta el momento final en ningún momento varía la presión, o sea que presión es una constante durante todo el proceso. Y ahora vamos a aplicar esto al primer principio de la termodinámica. Variación de la energía interna es igual al calor más el trabajo. Y aquí también vamos a tener que tirar de la expresión en forma de presión y volumen, así que la variación de energía interna será igual al calor menos la presión por la variación de volumen. Muy bien, hasta aquí va bien. Sin embargo, fijaos que ahora presión es constante y como no es variación de presión, ahí no podemos eliminar nada igual que hemos hecho en los casos anteriores. Ahora vamos a empezar colocando desde el primer momento aquí en esta Q una P pequeñita, porque al igual que sucedía en el caso de volumen constante, la presión constante también es bastante frecuente en las reacciones normales, ya que generalmente se hacen a presión atmosférica y si no, se hacen variando la presión, pero en unas condiciones determinadas sin variar durante el proceso. Bien, entonces como veis, ahora tenemos por aquí el calor a presión constante y por otro lado tenemos la variación de energía interna y presión por la variación de volumen. Ahora lo que vamos a hacer es colocar el calor a presión constante en un lado y todas las variaciones, todo lo que lleve una delta al otro, ¿vale? De este modo va a quedar lo siguiente: el calor a presión constante, si pasamos todo este término al otro lado, quedaría como delta de U más presión por variación de volumen. Muy bien, como veis ahora tenemos el calor a presión constante como una función de tres funciones de estado distintas, que son la variación de energía interna, la presión y el volumen. Muy bien, pues en este momento os voy a presentar una nueva función que es la función H, la función de entalpía. La función de entalpía se define como U más P por V. O sea, la entalpía sería la variación de energía interna más la presión por el volumen en un momento dado, ¿de acuerdo? Fijaos que esto y esto tiene una forma bastante parecida. De hecho, vamos a desarrollar esto y fijaos lo que va a suceder. A presión constante es la variación de energía interna, que es la energía interna final, menos la energía interna inicial, más la presión por la variación del volumen, que sería presión por volumen final menos volumen inicial, o sea que sería presión por volumen final menos presión por volumen inicial, ya que este término de aquí equivaldría a P por
V final menos V inicial, y este por este menos este por este da exactamente esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Así que ahora vamos a intentar agrupar esto en términos. Fijaos que si juntamos los términos finales por un lado y los iniciales por otro, nos va a quedar lo siguiente. El calor a presión constante será la variación de energía interna final más la presión por el volumen final menos la energía interna inicial menos presión por volumen inicial. Y ahora esto resulta que es exactamente la definición de entalpía, pero entalpía final, y esto de aquí sería la definición de entalpía pero con el signo cambiado, o sea que esto sería la entalpía inicial con el signo cambiado. Por lo tanto, podríamos decir que el calor a presión constante sería igual a la entalpía en el estado final menos la entalpía en el estado inicial, que es exactamente lo mismo que la variación de entalpía. O sea, voy a limpiar un poquito la pizarra, voy a poner esta fórmula bien puesta aquí en medio. Y aquí la tenéis, el calor en un proceso a presión constante es igual a la variación de entalpía, donde la entalpía es igual a la energía interna más la presión por el volumen. Esta definición de entalpía como función de la energía interna más la presión por el volumen es una definición que se ha utilizado para poder simplificar todos los cálculos de la termodinámica de aquí en adelante. Pensad que, tal y como os he dicho, los procesos a presión constante se dan muy frecuentemente y es bastante engorroso tener que trabajar con estas tres variables, pudiendo reducirlo en una sola. Fijaos que estas tres son funciones de estado, no dependen del recorrido, sino de un estado determinado del sistema. Por lo tanto, si estas tres son funciones de estado, esta también lo será, y es equivalente trabajar con esto que con estas tres. Y es así como surge el concepto de entalpía. Ahora lo que voy a hacer es haceros una pequeña tabla resumen con todo lo que hemos visto en el vídeo y ya hemos terminado por hoy. Bien, estos son los 4 procesos que hemos visto en el vídeo de hoy. Por un lado tenemos el isotermo, que ya hemos dicho que era un proceso a temperatura constante. Por otro lado tenemos el proceso adiabático, que ya hemos dicho que es un proceso en el que no se intercambia calor. Por otro lado el isócoro, que es un proceso a volumen constante. Y el isobaro, que es un proceso a presión constante. Muy bien, ya tenemos un dato por aquí. Y ahora queda colocar las expresiones que nos han quedado después de aplicar el primer principio de la termodinámica. En un proceso isotermo hemos dicho que si la temperatura es constante, la variación de energía interna es cero, por lo tanto calor sería igual a menos trabajo. En un proceso adiabático hemos dicho que el calor es cero, por lo tanto quedaría que la variación de energía interna sería igual al trabajo. En un proceso isócoro hemos dicho que el volumen es constante, por lo tanto nos quedaría que la variación de energía interna sería igual al calor a volumen constante. Y en un proceso isobaro hemos quedado en que el calor a presión constante es igual a la variación de entalpía. Y esto que estáis viendo ahora mismo en la pizarra es el resumen más resumido de los 4 tipos de procesos que tenemos y el resultado de su aplicación en el primer principio de la termodinámica. Así que nada, alumnos, esto es todo en cuanto a tipos de procesos que tenemos en la termodinámica y su aplicación al primer principio de la termodinámica. Yo espero que os haya resultado útil este vídeo. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda, no dudéis en ponerla en los comentarios o preguntarme a través de Twitter, y nos vemos en el próximo vídeo de Disfrutar de la Ciencia en su máximo esplendor.